Bien, emocionados. Qué bueno, me alegro. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a aprender acerca del símbolo, el signo y el icono. Entonces, antes de empezar, vamos a repasar las reglas de la clase. Se recuerdan que no se permite tener juguetes o algo ahí que los pueda distraer. En esta clase vamos a usar los teléfonos, pero es solo hoy y en los momentos en que yo les diga que los usen, ¿sí? Muy bien. Entonces, si ven acá está nuestra agenda. El primer punto, vamos a jugar un Kahoot. Ya van a ver luego qué es. Luego vamos a ver un video. Les voy a explicar qué es el símbolo, el signo y el icono. Vamos a tener una serie de trabajos en pareja y vamos a tener una pequeña evaluación al final. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, ahorita necesito que utilicen sus teléfonos para meterse a la página que va a aparecer ahorita en la pantalla. Puedes usar. Entonces, cuando se metan a Kahoot, tienen que colocar este número donde dice Enter Game Pin. Game Pin. Ya nos metemos. No, me dice ver. ¿Sí? A ver. Connecting. Entonces pon tu apodo, nombre. Me dice Pablito. Todo listo. Y que ya le ponemos OK, ¿ya? Sí, Sí, falta. Sí, ok. Muy bien. Entonces ahorita vamos a empezar. Van a aparecer ciertas preguntas y van a aparecer respuestas de opción múltiple y ustedes tienen que seleccionar la que sea. Ahorita van a ver. ¿Esto es en inglés o es en Está en español? español. Pero tiene tiempo, ¿verdad? Sí, tienen 20 segundos cada respuesta. Wow, mami, usted me dice. Entonces, ¿cuál es el color del vestido de Alicia? Pero aquí no Celeste. está la... Ahí está. Entonces, miren, hay 3 opciones. Ustedes eligen la que es. Muy bien. Relación, no sé qué. O sea, no lo decimos en voz alta. No, ustedes contesten. Decirlo. Sí. ¿Cuál es la cuestión? ¿Quién es el autor del libro? Esas Y cosas. son colores. No, pero revisa ahí arriba, ahí están las. Es que bueno, Pucha, Ahí están las opciones. Muy bien, ¿quién eligió el libro? Chihuahua. Muy bien, bravo, Silvita. Entonces, ¿en qué se basó el autor para escribir este texto? Oh, God. I really don't know. cualquiera, alguien falta. ¿Alguien falta? Otra incorrecta. Muy bien, aquí solo una persona vio cuál era la correcta. ¿Cuál era? Yo no vi. Son las hermanas Little. ¿Ah, sí? Eran unas pequeñitas, unas niñas pequeñas que el autor conoció y se basó en ella, en una específica para hacer la Se historia. ve que no la leí. Entonces, ¿qué le sucede a Alicia? Wow. Todo está diciendo lo de mismo. conejo y se las No, ¿lee bien? Ah, no leí bien. Wow. ¿Era madriguera o era un Era una oso? madriguera de un conejo. Iba detrás del conejo. Yo no lo puse. Pues Dos personas no colocaron por respuesta. Es platicar. que no sabía que había tiempo. María Real explicó al principio. Sí, y ahí está el- muy bien. Alicia cae por una madriguera al seguir un conejo blanco y llega al país de las Llega. maravillas. Entonces era la tercera, la María. Ah, Muy bien, y ahora la última. Ey, esto se desconectó. Momento. ¿Qué es? El libro contiene preguntas filosóficas. digo yo. Es un cuento. Muy bien, sí. La historia de Alicia en el País de las Maravillas reflexiona acerca del ser, tiene preguntas ontológicas que cuestionan quién es ella. ¿Y quién es ese?
Muy bien, felicidades. Tercer puesto. Pablo y Silvia, bien hecho. Regina, a la próxima puedes mejorar. Tú puedes. Gracias. Muy bien. Qué buena, ¿eh? Te ganaste un sticker al final de la clase. Muy bien. Entonces, ahorita que tienen sus teléfonos, quiero que busquen algún personaje de Alicia en el País de las Maravillas, uno que les llame la atención y me digan cuáles son sus principales características. ¿Cómo así que busque? Que... En internet busca personajes de Alicia, ajá, o alguno que te haya gustado más de los que conozcas. ¿Y qué tenemos que poner? Me tienen que contar qué características tiene o Pero- cuál es el papel de él en la historia, qué representa. Lo que estoy leyendo me dice sus Ya, significados. me estoy esperando. Ok. Vamos, tenemos un minuto más. Cuando la flechita llegue a este pájaro, les voy a preguntar. Pero me dice sus significados. ¿Dónde viste los significados? No, eso lo veo por la historia. Esto se basa en que ya leímos el cuento. Oh, y la película. O sus características, cómo es el personaje. Tú te imaginas que ha sido parte de Halloween. Ya no me acuerdo qué fue. No, no La sé. reina. Ah, sí, Sí, pero me no acuerdo. me gusta el mensaje. Pero ya sabes. Pero tiene, o sea, no tiene que gustar necesariamente, pero puedes decir lo que representa. O sea, una característica necesita usted. Yo no sé Vale, qué me enfoco represento, con pero eso. encontré algo muy interesante. Ok, pues un momentito. Cuando el pájaro llegue, la flecha llegue al pájaro. Ok. ¿Cuál es lo que hiciste? El gato. Yo sigo buscando. Con años. ¿Me viste a mí? Ahí hay varios. Sí. Pero es. A mí el que me gusta es el gusano, pero nunca sé qué significa. La oruga. La oruga. La oruga. No sé qué es. Mm. ¿Qué representa? Tal vez tú puedes. No solo como que nos digas las características. Y la flecha llegó al pájaro, entonces ya es hora de comenzar. Bueno, tiene que dar características. Muy bien, entonces ¿quién quiere pasar primero? Del más grande al más pequeño. Podemos hacer del más grande al más pequeño. ¿Por aquí? ¿Pasa a dónde? No, contamos. Ah, Ajá. bueno, yo lo primero que me vino a la mente, porque hace tiempo que lo leí, fue el conejo. Ujú. Que el conejo estaba corriendo todo el tiempo y decía, estoy tarde, estoy tarde. Y la verdad es como lo distintivo, ¿verdad? Que está vestido, tiene como humano, o sea, ya no es un conejo tradicional, sino tiene su chalequito y su reloj sobre todo, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Aquí. La oruga. La oruga, muy bien. La oruga es, como dices, tan confundida. O sea, esa película presenta las cosas tan diferentes. Lo que me gusta de esto es la capacidad de transformación. Porque empezó siendo una oruga fumando y hablándole a Alicia y después terminó, si no mal me recuerdo, y siendo una linda mariposa. Entonces, la vida es transformativa. Muy bien, e incluso algo muy importante de la oruga son las preguntas que le hace Alicia. Porque entonces ella tiene en ese momento una oportunidad de reflexionar en quién es ella. Yo elegí al Cheshire Cat. Acabo de encontrar que es un tabby British Shorthair. Ok. Aunque en la película se mira morado y en el libro en realidad no me acuerdo de la descripción.
Y lo elegí porque para mí representa la duda en la película, porque él le indica a Alicia que no todo lo que es, y no todo lo que es como ella cree que es, sigue siendo así. Entonces me gustan mucho todas las preguntas que él le menciona a lo largo del libro. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Y yo escogí al sombrerero, más conocido como el sombrero loco, pero porque el gato de César le dice así a Alicia, que está loco. Vi que era muy excéntrico, pero Luis Carlos se basó en esta excentricidad porque en su pueblo natal las personas que hacían los sombreros inhalaban mucho mercurio y terminaban locos. Ajá. E incluso no solo en el pueblo, sino en todo el país o en esa época, eso era como algo que los distinguía a los sombrereros. ¡Hala, qué pena! Entonces, ¿Y qué crees que puede representar en la historia? Ok, digamos, en la historia hay que tener en cuenta que a veces hay muchos símbolos o cosas que nos llaman la atención que nos refieren a la época en que está escrito. Entonces, el ejemplo del sombrerero es algo que nos hace pensar en Inglaterra en esa época. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver parte de este video. Quiero que tomen nota de los símbolos que van a presentar acá, que les llamen la atención, y luego vamos a compartir un poco acerca de esto. Los símbolos. Figuras sencillas, figuras complejas, geometría sagrada, todo tipo de elementos que podemos encontrar en lugares comunes, símbolos que en apariencia no tienen relevancia, pero que por su forma generan una vibración que, acompañada de nuestro intencionamiento, los convertimos en objetos de poder. Debo aclararlo, en este video te comparto un breve análisis de los símbolos más sencillos, más conocidos a nivel mundial. La llave es uno de los símbolos más utilizados desde la antigüedad. Es el instrumento con el que se abren y se cierran los lugares y cosas que permanecen ocultas al mundo. La llave ejerce un papel de iniciación, pero también de discriminación. La llave es poderosa, permite unir y desunir, como así lo representa uno de los portadores de llaves más famoso en Occidente, San Pedro. Los escudos papales portan una llave de oro y otra de plata. Son las llaves del cielo y de la tierra, que también eran los emblemas del dios romano Jano. Jano era el dios de las puertas y sus atributos eran una vara y las llaves. Son las dos llaves con las que se abren las cosas grandes y las cosas pequeñas, los grandes misterios y los pequeños misterios, el paraíso celestial y el paraíso terrenal, el ascendente y el descendente, el yin y el yang. En el esoterismo, poseer la llave significa haber estado iniciado, y en Japón, la llave es el signo de prosperidad. En el mundo del misterio, todos tratan de encontrar la llave con que descifrar tantos y tantos casos sin resolver. Hoy en día, en los países de todo el mundo, es práctica habitual obsequiar al visitante la llave de la ciudad. Es una de las ocasiones en que el símbolo habla por sí solo, convirtiéndose en universal. El dragón es un ser mitológico que aparece de diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. Hay dos tradiciones principales sobre dragones: los dragones europeos y los dragones orientales. El dragón es el máximo exponente de la tradición china, representando el dominio de los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, y trae la esencia de la vida en forma de aliento celestial, conocido como Shen Qi. Emite el Qi cósmico, que es su aliento, el cual se basa en las teorías del Feng Shui. Por lo tanto, brinda seguridad en el hogar y en forma personal a quien lo porte como un talismán o adopte sus cualidades en la vida, favoreciéndolo por nutrirse de las fuerzas naturales y cósmicas, atraer la buena fortuna. Para los celtas, el dragón era una divinidad de los bosques, cuya fuerza podía ser controlada y utilizada por los magos.
Entre los conquistadores celtas de Britania fue símbolo de soberanía y durante la ocupación romana de la isla adornó los estandartes de guerra, convirtiéndose en un símbolo heráldico y luego militar. Los elefantes. Las estatuas de elefante son muy populares y un símbolo de fuerza, potencia, estabilidad y sabiduría. Según la superstición popular, siempre deben enfrentar la puerta para atraer buena suerte en los negocios, en los hogares. Asimismo, pueden ayudar a disuadir a la mala suerte al momento de ingresar. Existen distintas teorías sobre si la trompa debe estar hacia arriba o hacia abajo, aunque la más popular asegura que deben mirar al cielo para un mejor porvenir. Los amuletos de estos animales son particularmente populares en la India. Según los especialistas, se debe a que Ganesha, una de las deidades más adoradas del panteón hinduista, tiene cuerpo humano y cabeza de elefante, y es considerada como ahuyentador de obstáculos, patrono de las artes y las ciencias, y el dios de la inteligencia, la sabiduría y las letras. La esfinge es un ser fantástico e híbrido, mitad animal, mitad humano, que aparece en varias culturas mediterráneas. En el antiguo Egipto está compuesto del cuerpo de león en actitud sedente y cabeza humana, que generalmente suele pertenecer a un faraón. Esta era una forma habitual de representar la protección y el poder de los grandes soberanos que permanecen serenos, pero que actúan de manera terrible contra los enemigos. Se colocaban en la entrada de los palacios para que sirvieran de guardianes y disuadieran a los enemigos de cualquier ataque. El símbolo de la luna representa el poder femenino, la diosa madre, la reina del cielo y la protección. No obstante, también tiene otros significados, como por ejemplo el lado oscuro y el aspecto invisible de la naturaleza, el aspecto espiritual de la luz y la oscuridad, el conocimiento interior, lo irracional, intuitivo, lo subjetivo, lo abstracto. Es el ojo de la noche, el que ve todo lo que sucede en una etapa del día considerada prohibida. Tiene un papel regulador de las mareas, las lluvias, aguas, inundaciones y estaciones del año, por lo que se convierte en la mediadora entre el cielo y la tierra. La luna se la asocia también con el huevo del mundo, la matriz y el arca, su metal, la plata, por su color y la pureza. La luna se asocia también a la fantasía y a la imaginación por su misterio y representación dentro de la noche, de la cual es digna representante. El obelisco es un monumento típicamente egipcio relacionado con el culto al sol, pues su punta recibía los primeros rayos solares. Además, su marcada verticalidad constituye un claro reflejo del sentido otorgado a la elevación. Así, el obelisco intenta propiciar la unión con el cielo, participar en la esencia de los dioses celestes y por lo tanto en la inmortalidad. Por otro lado, los obeliscos son también claramente símbolos sexuales, ya que el falo, órgano reproductivo masculino, fue también reconocido como un símbolo de vida y por ende un símbolo del mismo dios, Sol. La herradura, sí. Muy bien, lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, necesito que me compartan. ¿Qué les pareció curioso o cuáles fueron los símbolos que más les llamaron la atención? ¿Sí? A mí me pareció interesante lo que habló sobre la luna porque estaba un poco sesgado. Hace poco aprendí que hay un idioma en el que es al revés, el sol es femenino y la luna es masculino y por ende cambia todo el significado de esta parte. Entonces me pareció muy curioso porque sí, tal vez lo más aceptado probablemente en las lenguas romances, que somos las que tenemos los determinativos por género, es que la luna es femenina, pero hay otras culturas en las que cambia todo eso por completo. Muy bien, interesante. Sí, es que pensando en la diferencia cultural, ¿verdad? Para nosotros los elefantes solo lo vemos en zoológico, ¿verdad? Para la mayoría de la población culturalmente hablando. Lo mismo los dragones, básicamente no los conocemos, pero para la cultura china es otra cosa. Ajá. La cultura es muy importante.
Muy bien, ese punto hay que subrayarlo, por favor. ¿Qué más? Sí. Yo lo de los dragones, o sea, porque las culturas occidentales y orientales tenían el dragón. Ajá. Aquí en América, no, ¿verdad? Pero cada uno representaba diferente. El dragón oriental no representaba guerra, era más dominio del ser interior y todo eso. En cambio, en Europa era más de guerra, de poder Exacto. sobre las demás personas. Muy bien. El obelisco, para Ajá. mí ha sido una sorpresa total. ¿En serio? Su significado, ¿sí? Yo sí lo sabía, por eso me pareció raro que empezaran con el otro. Sí, es como un símbolo masculino, es como la... Creador de vida, así Ajá. es como lo ponen, ¿verdad? Sí, pero también La tiene... unión con el cielo. Pero también es como dominación. Ajá, sí, bueno, le intentó poner bonito el autor. Sí, pero sí también significa la dominación masculina. ¿Y ustedes creen que estos símbolos, no necesariamente los que vimos acá, son importantes para la vida, o para el arte, la escritura? Depende, A ver. depende, porque digamos, me fascinó la llave. Ajá. La llave la uso todos los días. Abro la puerta, cierro la puerta, no sé qué. Pero ahorita, dándole el segundo sentido hacia el conocimiento, hacia una apertura, hacia otra dimensión, está ahí, ¿verdad? En el físico, pero uno en la materialidad diaria solo piensa estoy abriendo la puerta. O sea, no es un símbolo que a mí me lleva a pensar en crecimiento u otras áreas. Muy bien. Ajá. Pues yo siento que en el contexto de la literatura y el arte, pues siempre está eso, o sea, la persona en la... Es interesante porque uno no está seguro si el autor lo estaba pensando o no. Por el caso de Lewis Carroll, si sabemos que él lo que quería hacer era levantar este tipo de dudas, pero siempre está el interés de leer más allá o de intentar basarnos por el color de las paredes, en si el autor estaba o no deprimido en ese momento. Siempre esta simbología la tenemos tan enraizada que intentamos ver a través de lo que pasa, y hay obras que sí se prestan a esto, pero quizás la literatura moderna ya no lleva tanto ese Simbolismo. Ajá, o por lo menos porque se ha empezado a dividir más, no tanto entre literatura infantil y literatura para adultos. Por adultos me refiero solo a otro tipo de autores, ¿verdad? Ajá. Sino que ya entró esa tercer corriente de la literatura juvenil, que está hecha para jóvenes que todavía no pasan a otro tipo de temas más profundos. Entonces yo siento que en ese tipo de literatura es donde se ha empezado a perder un poco la fuerza de la simbología en la literatura, y los jóvenes que están sujetos a ese tipo de literaturas tal vez ya no tienen la misma facilidad para pasar a otro tipo de autores más densos, más profundos, porque requieren un análisis que ya no está dispuesta a hacer el público. Sí, muy bien, la verdad, muy buen comentario. Incluso a partir del siglo XX, este es un dato curioso, el modernismo, a partir del modernismo salieron muchos, se llaman los ismos, o sea, porque son muchas corrientes literarias que cada una se enfocó en algo. Una de las primeras fue el parnasianismo, y ahí había muchos símbolos. Entonces cada una de las corrientes fue agarrando como las características que les gustaba. Por eso ahorita, siglo XXI, ya cualquier autor puede hacer lo que quiera. Y ese tipo de símbolos se perdió porque la literatura o la moda, lo más que se ve ahora es el realismo. Entonces ya no se utilizan ese tipo de símbolos, sino que se escribe lo que se ve. O sea, si antes decían que la literatura era reflejo de la sociedad, ahorita es lo que se está haciendo. Pero eso sigue dependiendo del autor, porque Sí. Cicely y Humberto Eco no son autores antiguos y sus obras están muy cargadas de simbolismo. Sí, por eso es la libertad del autor que se ganó a partir del siglo XX con tantas corrientes literarias. Pero bueno, entonces ahorita ya que tuvimos como una pequeña introducción a qué es el símbolo, necesito que ustedes en sus cuadernos escriban qué creen que es símbolo, ícono y signo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Dice? Signo. Ahí está, símbolo, signo, ícono.
Va cuando la aguja llegue al punto del pajarito, empezamos. ¿Y cómo podríamos saber qué son las otras palabras? Porque símbolos sí ya Ajá. sabemos, pero... Ustedes intenten. Eso es de intentar. Luego vamos a hablar de eso. Sí, sí está grabando. Bien. Quien termine puede ir levantando la mano. Muy bien, una. No tiene que estar bien, esto no es examen, luego yo les voy a explicar qué es cada una. Ok, muy bien. Entonces, primero, para comprender estos tres conceptos tenemos que conocer el signo lingüístico. ¿Alguien sabe qué es el signo lingüístico? Una palabra. Es una palabra, ajá. No, según Fernando Saussure, es- esa era la palabra. Sí, sí, pero ¿cuáles son las partes del signo ¿Tienes lingüístico? raíz? ¿Ah? Las palabras, raíz griega, raíz no sé qué, raíz no sé cuánto. Ajá, muy bien, y esas raíces tienen significados. Ujú, Pero el signo lingüístico se ve la palabra en sí. ujú. Digamos, veamos el ejemplo. Dice significado y significante. Dice árbol, y aquí hay un árbol que es el concepto. Entonces, el significado y significante, digamos, el significante es una imagen acústica. Imagen acústica se refiere a la palabra. O sea, cuando yo leo árbol, este es mi significante. Y no necesariamente tiene que ser esa palabra. Si digo blusa, o sea, verlo escrito, seguro. Luego, está el significado. El significado no varía, ¿sí? El significado es la definición, pero nosotros lo vemos en nuestra mente. Es una Imagen mental. ajá, pero que tiene un significado. La cuestión a veces es cómo tienen los ejemplos, porque está viendo que parece. O sea que yo puedo pensar en cualquier tipo de arma. Ajá. Entonces, miren, aquí hay otro ejemplo. Significante, mesa, es la palabra. Significado, esta es una mesa. Sin embargo, en esta imagen está metido un concepto, ¿sí? Es una tabla con 4 patas que se utiliza para colocar cosas encima. ¿Sí? Y puedo decirte que mi mesa es redonda, Ajá. ella es cuadrada. Pero sigue teniendo Cuatro patas. las mismas características. Tiene las patas que lo sostiene y la parte de encima es lisa. Entonces, lo interesante acá es que el significante, que puede ser mesa, árbol, cualquier otra, cambia por los idiomas, pero el significado no va a cambiar. O sea, si yo pongo aquí table, Ujú. sabemos que sigue siendo esto. Ujú. Si digo tree, sigue siendo esto. Entonces, para las personas alrededor del mundo, el significado nunca va a cambiar, pero el significante sí, porque el significante es la palabra. Sí, pues. ¿Sí? Entonces, O sea, todo eso compone el signo lingüístico. ajá, pero es importante saber que esta relación entre la palabra y el concepto es arbitraria, no hay relación, ¿sí? En ningún momento alguien vio esto y dijo, es una mesa, o sea, se inventó la palabra, ¿sí? La palabra fue inventada para describir el objeto. Pero algunas veces sí trae esas raíces. Sí, que las tienen un raíces, significado. sí, eso sí, pero ¿en qué momento alguien decidió que esas raíces tenían un Ese significado? significado. Ajá, Ujú. ¿sí? Ujú. Muy bien, entonces, ¿ustedes qué pusieron que es un signo? Sí.
¿Qué más me da otro ejemplo? Pues, bueno, es algo reconocido yo puse internacionalmente, no sé cómo decirlo, globalmente, como que quiere decir algo. Muy bien, ajá. Una ahí forma vamos. como se presenta algo. Como se presenta algo. Sí, la lágrima es tristeza. Ajá, eso es lo muy importante que dijiste. Los signos nos van a querer decir algo, ¿sí? Pero incluso hay signos que fueron hechos por los humanos para representar otras cosas, principalmente en el lenguaje. Entonces hay signos de suma, hay signos de resta, hay comas, hay signos de admiración. Entonces ese tipo de cosas son los signos. Pero también están los signos textuales, que son este tipo de cosas. Están los no lingüísticos, que son estos. Las expresiones, digamos cuando hay una persona enferma y vemos que tiene fiebre y que está estornudando, son signos que nos quieren decir que probablemente tiene gripe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Aquí están diciendo que hay numéricos, textuales y físicos. Ajá. Muy bien. Entonces, icono. ¿Qué pusieron en icono? Es una gráfica. Que representa lo que es, Que representa lo que es, muy bien. como eso es un teléfono. Ajá. Si ustedes ven esto, ¿qué van a creer que está diciendo? Que es un teléfono. Muy bien. Una llamada. O una Puedo llamada. hablar. Ajá. Y entonces, si yo les pongo esto, ¿ustedes dirían que son iconos o no son iconos? Es carita Representan alegre. lo que es, pues sí. Generalmente es estado de ánimo. Ajá, incluso esto se podría confundir con los signos porque son gestos. Sin embargo, lo especial de los iconos es que solo van a ser dibujos, gráficos, o sea, Gráficos. ajá. Esa es como la principal característica de los iconos, que son gráficos. Si vemos Facebook, es una F, pero es un dibujo. Sí. Entonces ese es un icono, ¿sí? Si vemos una computadora o cuando nos metemos a la compu y sale lo de Windows, sabemos que es Windows porque es un gráfico, ¿sí? O sea, ya darle un significado a la imagen que tengo. Y ese significado va a ser el mismo a través de cualquier idioma. Sí. O eso es, en la mayoría de casos sí va a ser así. ¿Sí? Sí, porque la Apple es Apple en todos lados. No, pensando en el caso de la lágrima, o sea, como signo, pero también es un icono si vemos Ajá, por eso, es que físicamente si yo estoy llorando se vuelve un signo, pero si yo lo veo en un dibujito como acá, que está... porque eso ya es gráfico. Ajá, ya es un icono. Está representando lo que es, ¿sí? Bien. Y ahora símbolo. ¿Qué pusieron en símbolo? Que representa algo más abstracto o complejo a través de una imagen simple. Muy bien. Tiene base en la cultura. Se basa en la cultura. Que tiene una serie de, o sea, es una gráfica que tiene una serie de conceptos mentales asociados. Muy bien. Aquí es el símbolo de la libertad. Ajá, muy bien. Por eso puse un quetzal, porque para nosotros significa libertad. Sin embargo, si viene un extranjero y ve el quetzal, va a decir, ay, qué bonito ese pájaro. Sí. Y ahí quedó la cosa. Entonces, los símbolos no solo van a ser imágenes o gráficos, sino también son palabras. Digamos, aquí yo puse ejemplos gráficos. Si se dan cuenta, si yo veo una cruz y no soy católica, para mí es una cruz. Obsoleta, sí. Puede ser de la Cruz Roja, pero depende mucho del contexto y de la cultura Sí. saber qué son estos símbolos. O sea, esto es un pez, pero, Cristianidad. ajá,
Este es un triángulo con un ojo adentro, pero es el símbolo de los Illuminatis, por si no se sabe. Entonces, este tipo ya son símbolos porque según la cultura tienen un significado. Esto ya es, obviamente ya la mayoría o el occidente ya los conoce, pero no todo el mundo va a saber qué es. Entonces, en las lecturas, en la literatura también hay símbolos, pero son palabras. Digamos, si yo estoy leyendo El infierno de Dante, no sé si lo han leído alguna vez, pero al inicio sale, se le acerca una pantera, un león, una loba, y cada uno de esos, si uno lo ve así, es un animal que se le acercó, pero si vemos más allá el significado de estos animales, digamos la loba, ¿se recuerdan del mito de Rómulo y Remo? Sí. Es donde se fundó Roma. Entonces, podemos ver que él, siendo italiano, está hablando de Roma. O sea, hay muchas cosas que aparecen que hace que nos demos cuenta que él está hablando de Italia en el libro. ¿Sí? Si estamos leyendo un pasaje que dice habían cortinas rojas y las paredes estaban rojas, es lo que vamos a pensar. El rojo en la literatura es pasión, no comunismo, es pasión, es amor, ¿sí? Entonces los colores también tienen simbolismos. El azul es tristeza, o sea, existe eso del color, la psicología del color. Como intensamente, que cada uno de los sentimientos es un color. Ajá, muy bien. E incluso que el amarillo y el anaranjado da hambre, bueno, eso sí es un hecho, pero que el verde significa envidia, ese tipo de cosas, también son símbolos. Colores, palabras, dibujos. Muy bien. Y bueno, ahorita les voy a dar una hoja, o los que tienen hoja. Yo necesito un... Grupalmente pueden hacer tríos, pueden trabajar individualmente, pueden hacer parejas. Necesito que hagan un mapa mental con las definiciones de los símbolos, iconos y signos, y que coloquen ahí 2 ejemplos. Entonces, si no saben cómo se hace un mapa mental, hay distintas maneras. Pueden poner acá el título y aquí poner signo, símbolo e icono, y de cada uno sacar una línea y hacerlo. O pueden ponerlo así y poner acá en medio el título y poner aquí signo y qué es, símbolo qué es, ¿ya? Como una araña. Poner arriba qué es y abajo el dibujo. ¿Qué pongo así? Porque si no... El signo es, o sea, sigue siendo un icono, pero ya tiene otro significado porque está aplicado a algo. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Yo como estoy Con... Sí. Entonces, ¿qué es un Que símbolo? no representa las imágenes. Símbolo es algo que además de estar tiene un significado. Pero, Significa otra cosa. o sea, no sé si significa otra cosa, pero si la ves solito, Sí, si es una lágrima sola, puede ser una gota de agua. Pero si a la ves de Ajá. eso. Imagen. Pues ponerla aquí. Representación quiere decir algo de ser. Es ¿Cómo que, se es que lo representa? que símbolo es además de estar tiene un significado. O sea, por eso es como Por sí mismo significado. Símbolo. Representación de algo abstracto. Y cuando la flecha está en el pajarito, vamos a poner tal
Entonces, cuando la aguja esté en este pajarito, vamos a continuar. ¿En cuál, perdón? En este pajarito. Hijos. Sí. Híjole. Bueno, Entonces, dice, el icono significado de algo. Entonces el icono es en sí la cosa. Gráfica que representa imagen que lo representa que lo es. que Que representa lo un que es. ejemplo. Pongamos un Lo que es. Era. Decían que la manzana de Apple es una imagen, porque es una manzana. Y ¿Y qué otro gráfico ponemos? Que el teléfono me cuesta dibujarlo, pero un teléfono. Va, ¿qué otro? el símbolo. Algo que además de ser tiene un significado. Pero también es una figura. Ah, puede ser imagen o palabra. Imagen o eso es un palabra signo, porque es un Hacerle signo el Por físico. ejemplo, ponerlo en algo así, realmente exacto. que ¿Es de tiene un pescadito? significado. No, es que es algo. Parecía el pescadito. Significado global. Significado global. Aquí es, pero porque tiene una serie de conceptos mentales. ¿Cómo lo puso usted? El símbolo. Sí. Y solo Algo que Una además flora. tiene un significado. O sea, el símbolo. Porque no encuentra una significado. Digamos, como en el cruz o obelisco, una el luna, símbolo una era sexual estrella. masculino, signo de Eso era elevarse. como- O sea, ¿qué significa Vale. para una Pero sí, tiene que ver con cultura, niña. Entonces aquí ponemos un obelisco y qué otra cosa. ¿Esta? el obelisco Ah. era Y la llave. la llave, Solo se va. que era también. Y la flechita ya llegó. ¿Ya todos terminaron? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a dejar este trabajo. de tarea. No de tarea, vamos a continuar mañana en clase. Ah, muy bien. Pero antes quiero ver si todo el mundo ha comprendido. Entonces, ¿qué es un signo? Cuéntenme. Sí. Es una forma, es un algo, es un dibujo. Ajá, puede ser un dibujo, muy bien. Que quiere que uno vea más allá de lo que Muy bien, ajá, no representa. específicamente eso. Ajá. ¿Y qué es un icono? Icono sí es una gráfica que representa Lo lo que que es. Lo que es, muy bien. Ajá. ¿Y qué es un símbolo? Es un concepto que tiene raíces en la cultura y que puede variar su significado dependiendo de dónde se encuentra. Muy bien, Sí. excelente. Sí. Entonces ahorita vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Sí? Es chiquita, es cortita y en unos 3 minutos ya terminaron. ¿Sí? Cuando llegue la aguja al pajarito. Ay, muy bien. Exactamente cuando la aguja llegue al pajarito. De las 30. Ajá. Les recuerdo que es importante colocar el nombre donde dice el nombre, porque si no, ¿cómo voy a saber quiénes son? Por favor, mira solo tu propio
trabajo. Gracias. Nos quedan 2 minutos. ¿Ya? Y Gracias. ¿Ya? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, entonces voy a revisar esto. Mañana les traigo sus resultados y bien hecho, fue una muy linda clase. Gracias a todos. Gracias. Muy claro todo lo que dijiste. Interesante.